Buenos días. Bueno, nuestra línea de investigación se sitúa en el marco del proyecto La Formación Docente, en el marco del paradigma de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, abordaje en escenario de pandemia, incluido en el eje temático el sistema educativo, educación superior, formación de formadores. Bueno, ¿quiénes somos? Nos presentamos. Bueno, mi nombre es Carolina Agüero, yo soy docente de la Facultad de Educación. Bien, mi nombre es Adriana Leguizamón, soy estudiante de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, de la carrera del Profesorado de Educación de Personas Sordas. Bueno, mi nombre es Valeria Malvesi, soy docente también de la Facultad de Educación. Buenos días, mi nombre es Donata Nicosia, también soy estudiante de la Facultad de Educación, del Profesorado Universitario de Educación Primaria y becaria del proyecto de investigación. Bueno, este proyecto se sitúa a partir del proyecto Marco, el paradigma de protección integral de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, el conocimiento y accionar de situaciones emergentes en la provincia de Mendoza. Este proyecto, ¿sí?, el nuestro, se desprende de una línea de investigación del proyecto anteriormente mencionado, la cual nos dejó como una de las conclusiones que los docentes actualmente en ejercicio desconocen muchas veces este paradigma de protección y el accionar ante situaciones de vulneración de derechos que ocurren en las aulas. Bien, entonces, ¿qué interrogantes se desprenden de esas conclusiones devenidas del proyecto anterior? Y bueno, generalmente los interrogantes se sitúan en el ámbito de cuestionarnos o bien poner el foco de análisis en la existencia de lineamientos en los planes de estudio de formación docente con respecto a la detección de situaciones emergentes de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son o de qué manera en las instituciones se arbitran los medios necesarios para atender estas situaciones y detectar estos indicadores? Bien sea desde el accionar institucional, como así desde los contenidos, bien digo, desde la currícula, en los espacios curriculares afines de estas carreras de profesorado, de formación docente, ¿sí? Cómo es que se arbitran esos medios para que el futuro estudiante pueda identificarlos. Entonces, esos interrogantes devienen de, hay desconocimiento en cuanto a lo que es el paradigma de protección integral de la niñez y adolescencia y en cuanto a el conocimiento de qué significa una situación emergente, qué significa el paradigma en sí en cuanto a política de protección a la infancia. Y hay desconocimiento en cuanto al accionar, cuál es la percepción que tienen los docentes, los protocolos que brindan los pasos a seguir ante una situación tal. El objetivo general de este producto es analizar el grado de presencia o ausencia de conocimiento en los planes de estudio de profesorados de nivel inicial, primaria y educación especial, en institutos de formación docente y en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo respecto al paradigma de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y sus implicancias de acuerdo a las normativas legales. Dentro de nuestros objetivos específicos, hemos planteado explorar la presencia o ausencia de conocimiento y presentación del paradigma de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en los distintos programas de los espacios curriculares de las distintas instituciones que vamos a analizar. También nos interesa identificar los niveles de detección de los docentes en ejercicio de situaciones de vulneración de derechos en el escenario del aislamiento social preventivo y obligatorio. También vamos a
identificar y describir las relaciones entre el nivel de presencia, ausencia, de conocimiento respecto al paradigma y el conocimiento que poseen los estudiantes avanzados. También queremos analizar el modo de acción institucional respecto a estas situaciones emergentes de vulneración de derechos. Y por último, queremos transcribir el cuerpo de conocimientos al que se arribe a los distintos actores institucionales para que de alguna manera se puedan articular con los programas y los planes de estudio. Bien, las prácticas docentes, digamos, para analizarlas, digo, a la luz de un paradigma o de un parangón, si cada práctica docente se enmarca en una visión, en un enfoque, y esa visión y ese enfoque que sustenta la docencia, que sustenta la misma profesión, es al mismo tiempo, es permanente o es permeable a los cambios de la realidad social, de la realidad coyuntural. Qué menos que el conocimiento de la normativa y de los marcos normativos que regulan nuestra profesión es indudable o es ineludible para su ejercicio. Entonces, de aquí que nuestro tema se sitúe en analizar estos objetivos, a partir de estos objetivos, bien sea el general y el específico, en instituciones de enseñanza, de formación docente. Bueno, como objeto de nuestra línea de investigación, nos hemos basado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26.061 del 2005, que es la que cambió el paradigma de lo que se conocía como derechos de la infancia. Esta ley deja atrás, deroga la ley de patronato, donde se veía al niño como un objeto, ¿sí? Y pasa a ser visto el niño como un sujeto de derechos, donde debe tenerse en cuenta su interés superior, que es la satisfacción máxima, ¿sí?, de todos este corpus de derechos de manera simultánea. Entendiendo dentro de esta ley que como docentes tenemos el deber de comunicar, ¿sí? Es decir, ante la detección de alguna situación de vulneración de derechos en el aula, los docentes no pueden dejar de comunicar esto. A su vez, esta investigación se enmarca en la Ley Provincial 9054, que es muy reciente, del año 2018, en donde se le da al docente una protección extra en el caso de tener que comunicar y de denunciar una de estas situaciones. A partir de esta ley se crea la Asesoría General de Menores, donde el docente puede denunciar a través de esta asesoría y tener una protección legal. Entonces, a partir de ese objeto de investigación, es decir, situados en lo que en los postulados de la Ley de Protección Integral, ¿sí?, en ese paradigma que tiene como principio rector el interés superior del niño, que es un conjunto de procesos y de derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes, y que también se constituye en un principio jurídico, ¿sí?, porque es una normativa jurídica que admite interpretaciones, y esas interpretaciones siempre deben ser hechas en favor de los intereses y de las decisiones que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Y también se trata de una norma de procedimiento, por lo tanto. Entonces, en virtud de esa disposición normativa y que se complementa con otras que son de orden provincial, como la que acaba de mencionar la profesora, en relación a la protección del docente, como de manera que favorezca la comunicación ante la detección de estas situaciones de vulneración de derechos. Además, este objeto de esta línea de investigación
se complementa con el abordaje en las circunstancias, en los contextos en los cuales se identifican estas situaciones. Y aquí viene lo coyuntural, aquí viene este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio ante una emergencia sanitaria como la que actualmente nos aqueja. Entonces, el análisis también se va a centrar en cuáles son los medios que se arbitran desde la formación docente, ¿sí? Para que en estos casos de aislamiento él o la futura docente sí sepa identificar, sepa detectar estas situaciones de emergencia ante la situación de vulneración de derechos, ante indicadores que proporcionan una certeza o una sospecha de vulneración de derechos. Y bueno, en tanto, en virtud del artículo 30 de la ley 26.061, comunique, lo haga siempre. Bien, la metodología entonces de esta propuesta va a coincidir con el proyecto marco y va a estar referida siempre a un aporte cualitativo, interpretativo y crítico, donde van a haber diferentes aportes en las etapas de tipo cualitativo, ¿no? La idea es sistematizar con el fin de encontrar el significado, la comprensión de esta práctica social, ordenar y relacionar lógicamente la información, para que la práctica, a través de lo que la práctica nos suministra y lo que tenemos registrado. Entonces, este orden va a corresponder primero a variables generales que tienen que ver si existe conocimiento del paradigma y de los protocolos. Vamos a tratar de detectar la presencia y ausencia en la formación docente y las unidades de análisis que existen, por ejemplo, en los planes de estudio. Bien, entonces las muestras van a ser 3 instituciones de la provincia de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, que tienen nivel inicial, nivel primario y nivel especial. Las técnicas de recolección de la información son cualitativas y cuantitativas, por lo tanto va a haber una observación documental a través de los planes de estudios, a través de los programas dentro de cada materia de esos planes de estudios donde detectemos ausencia-presencia, y también a través de encuestas directas a docentes donde nos van a arrojar a través de su experiencia los datos y la información necesaria que nosotros intentamos localizar dentro de los objetivos del proyecto de investigación. ¿Cuáles fueron las conclusiones preliminares? Son preliminares porque el proyecto está en curso y porque son apenas unas líneas que nos aproximan a esta investigación. Entonces, una de ellas es que los y las docentes conocer qué es lo que para ellos significa una política de protección para la infancia y la adolescencia. ¿Qué entienden por política de protección a la infancia y adolescencia? Y en tanto, aquí el paradigma de protección integral de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Qué postulados manifiestan conocer? ¿Sí? Por otro lado, también el conocimiento de esas normativas vigentes, es decir, cuáles son esos derechos y esos procesos que benefician la niñez y la infancia y que en el marco de nuestra profesión y de nuestra responsabilidad docente debemos conocer, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa existencia de conocimiento, de percepción de esas situaciones y de esos protocolos para actuar, ¿sí? Y bueno, va a depender que realmente nos constituyamos en efectores y en guardadores de esos derechos de niñas, niñas y adolescentes, o bien perpetuemos una situación de vulneración de esos derechos en caso de no conocer este paradigma, en caso de no saber cómo actuar ante la detección de indicadores de sospecha o de certeza de una situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también es muy importante en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, como docentes, el tener la capacidad de poder detectar situaciones de vulneración de derechos sin tener el cara a cara con los estudiantes, ¿sí? El tener esta capacidad de contacto y de diálogo con la familia para poder dar cuenta, en el caso de que surja, ¿sí?, alguna de estas situaciones,
poder comunicarlo y poder llevar a cabo los protocolos necesarios para que esta situación no se perpetúe. Bueno, muy bien. En nombre del equipo de investigación del que formamos parte, les agradecemos y bueno, esperamos un pronto encuentro y participación. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias.